En esta ocasión, mis queridos amigos, bueno, desde luego, también saludo a mis innumerables enemigos que cada vez que les descompongo sus creencias falsas sobre los personajes de nuestra historia, resulta que me tupen de insultos, mentadas de mamá, amenazas de muerte, que van a venir a quemar mi casa, que no me van a dejar vivir en paz porque soy un demonio, que por qué tanto odio contra nuestros héroes. Bueno, de veras, la invasión de los bárbaros, como decía mi papá, a quien hoy, de modo muy especial, aparte de los tributos que ya le he venido dando ayer, antier, por la extraordinaria epopeya que fue su vida y de la cual soy un indigno heredero, pero orgullosísimo continuador. Hoy me voy a enfocar a platicarles un rato sobre otro de los grandes mitos mexicanos. Lázaro Cárdenas, presidente comunista. En 2 tomos de más de 400 páginas cada uno, publicados por Editorial Tradición hace pocos años, bueno, 20 años, un poco antes de que mi papá muriera en el 2000. Así se llama el libro, repito el título, Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Sí, señores, Lázaro Cárdenas fue un presidente comunista, un presidente perseguidor. Así que cualquier cosa que haga ahora el Pejelopostle actual, en términos de perseguir a la iglesia, aunque parezca que no, pues va a ser que siempre sí, ya lo verán al tiempo, como este señor que se dedica a predicar como si fuera una especie de gurú o pontífice, yo le llamo Pejelopostle, Mesías Tropical, pues como tiene allí en su logotipo la imagen de 4 antihéroes, Hidalgo, asesino serial, feroz, cero libertador de México, cero padre de la patria, ya le dedicaré sus líneas, sus buenos minutos de video a este monstruo, cuyo único mérito fue arrepentirse a tiempo, unas horas antes de morir, o días tal vez. También tiene ahí a Zapata, este señor Emiliano Zapata, cuyo deporte favorito era volar trenes, secuestrar y violar señoritas o señoras de todas las edades, después vaciarles la cuenca de los ojos con bayoneta, llenárselas de pólvora, ponerles una mecha y hacerlas estallar. En connivencia y complicidad con sus famosísimos generales, entre los cuales destaca el no menos famoso Genovevo de la O. El otro héroe que tiene ahí, que tiene ahí el Pejelopostle, pues es nada menos que el traidor de traidores, que trabajó para el imperio durante sus 6 o 7 periodos presidenciales, durante 15 o 17 años, Benito Juárez. Obviamente el 21 de marzo, pasado mañana, pues 20, 18, 19, no pasado mañana, el jueves, voy a poner mi bandera media asta porque todo mexicano que conoce historia no puede celebrar de ninguna manera el natalicio de ese monstruo, de ese traidor vendepatrias que solo trabajó para el imperio desde que se afilió a las logias masónicas de Nueva Orleans para salvar el pellejo y después ser reconocido como presidente durante muchos años. Y el otro tipo que aparece ahí, el otro disque héroe que aparece ahí en el logotipo del actual Pejelopostle, pues es nada menos que Lázaro Cárdenas, presidente comunista. En este formidable libro de mi padre, en esta vez en 2 tomos, él narra la enorme importancia que tuvo la masonería, en este caso a través de Lázaro Cárdenas. Siempre se mostró este señor come curas, perseguidor, radicalmente anti-español. No crean que recibió a los refugiados españoles porque fueran españoles. No, por favor, eso es un mito. Los recibió porque el 99% de ellos eran comunistas, rabiosamente comunistas. No, a mí no me preocupa que fusilaran estatuas y que se robaran el oro de España y lo mandaran a Rusia. No, vinieron a infestar este país con tipos tan rastreros, tan viles como ese Paco Ignacio Taibo, que ahora que dirige el Fondo de Cultura Económica y que hasta el mismo Congreso ya le llamó la atención para que
se dirija a los ciudadanos con propiedad. No creo que vaya a ser el menor caso, por supuesto que no. Entonces Lázaro Cárdenas siempre fue anticatólico, antiespañol y comunista, y por eso recibió a la de la España roja de la década de los 30 y los 40, que vinieron a infestarnos de verdaderamente sabandijas humanas, en el sentido de que no pueden soportar que alguien sea un militante católico, apostólico, romano, porque inmediatamente nos cae sobre nosotros toda su furia roja, esa que causó en España más de 1 millón de muertos, hermano contra hermana, hermano rojo contra hermana monja. Pues este tremendo personaje, Lázaro Cárdenas, presidente comunista, ¿qué creen? No expropió el petróleo. Por favor, eso es otro mito. Nada más se los quitó a los ingleses para dárselos a los gringos. Además, por ley, el petróleo ya era de la nación, de la población, sino del gobierno. Y siempre se ha manejado desde 1938, desde hace 81 años, como propiedad del gobierno. Y de hecho ha servido de la caja chica del gobierno en turno. No por nada, gracias a esa brutal corrupción gubernamental, hoy Pemex debe, hoy 18 de marzo del 2019, tiene una deuda de 2 billones de pesos y unos activos de 1.5 billones, así que con un déficit de 500,000 millones está quebrada. Técnicamente quebrada, y no me extraña que en unos días o semanas, a lo sumo meses, las calificadoras internacionales, esas a las que tanto odia el Pejelopostli y que él acusa de neoliberalismo y de mentirosas y sanguijuelas, degraden la calificación de México y de, por supuesto, la de Pemex, y prácticamente conviertan a esta Pejelandia en un país bursátilmente basura. Bueno, pues en el México que todavía intento de alguna manera no rescatar, porque yo lo veo perdido, falta definitivamente que la gente en general conozca a uno de sus más grandes antihéroes. Y esto es justamente la valentía que tiene mi padre en el libro de Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Por supuesto, mi padre no nada más desmitificó a Cárdenas, también desmitificó a Gómez Farías, a Santana, a Juárez, a Madero, Carranza, Obregón, Calles, Garrido Canaval y ahora Cárdenas. Incluso yo reconozco a toro pasado. Te saludo, papá, ya sé que estás en la gloria. Corriste graves riesgos físicos, a veces tal vez nosotros junto contigo, pero los riesgos principales los corriste tú. Y en esta ocasión, en el libro Presidente Comunista, Lázaro Cárdenas, nos cuentas, papá, desde el asesinato, no asesinato, me equivoqué, ejecución, legítima ejecución de Álvaro Obregón por José de León Toral, hasta el advenimiento de un ratero mayúsculo, Manuel Ávila Camacho. Con Cárdenas concluye la fase más aguda de la persecución religiosa. Sí, la más aguda, pero la persecución religiosa, muy solapada, omnipotente, llegó hasta nuestros días, y ahora con Pejelopostli al timón de la nave del virreinato de Nueva Aztlán, antes llamada República Mexicana, entronizada a los dioses aztecas y a la madre tierra por el nuevo sumo sacerdote que ya absolvió a los narcotraficantes, claro, porque él es uno de ellos, nada más con una diferencia, que ahora el que manda es él. Bueno, pues estos años en donde Lázaro Cárdenas se dedica a perseguir, mi padre dedica una muy buena cantidad de hojas a describir con su estilo siempre vivo, apasionado, combativo, con 1000 comentarios marginales, con multitud de documentos, con un modo de contar esta historia verdaderamente poco usual. Tú tomas el libro de Lázaro Cárdenas y te sentirás inmerso en un maravilloso combate en el que mi padre es el primer soldado. Y luchando con él o contra él, miles de datos, libros, periódicos, testigos, en lo que resulta un texto realmente apasionante para desmitificar a este gran ampón
comunista, perseguidor, asesino, jefe de una dinastía que se apoderó de Michoacán hasta destruirla a través de su hijito, el Cuauhtémoc Cárdenas, y del Cárdenas Batel, esta triple dinastía que ha sido no un peligro para México, sino que ha sido un triple ariete destructivo contra nuestra nación mexicana. En cuanto a ser un país católico, apostólico, romano, la familia Cárdenas se ha dedicado a destruir toda huella de cristianismo con cualquier tranza, persecución o mentira, partido político o movida que haya podido hacer. Ah, cómo nos pesa de veras que Michoacán haya sido civilizado por Tatabasco y los frailes europeos que desde la llegada de Cortés nos hicieron en la nación más civilizada posiblemente del mundo, inclusive a la par o superior que Europa, y que ahora Cárdenas, ¿sí?, sea el origen de esa destrucción, de esa depredación, narcotráfico, talamontes, trata de blancas, violencia cotidiana, alcoholismo, drogadicción, deterioro social, que es ya Michoacán. Bueno, el odio de Cárdenas al catolicismo es lo que guía su presidencia y además su máxima jefatura. Mi padre da una cumplida referencia muy profunda, muy bien documentada de este personaje. Y en este libro explica de modo tan completo el perfil perseguidor, masónico, comecuras, jacobino rabioso, que hasta las personas más sensatas del PRI llegaron a temerle. A mi padre es imposible leerlo con indiferencia. Mi padre entusiasma o irrita, porque para él, como para mí, la historia es la historia de un combate, de una guerra permanente. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Y mi padre fue un soldado, bueno, más bien un general, el gran conmovedor, el gran trepidador del narcosistema narcopolítico mexicano en la década de los 40, hasta que a base de cañonazos de $50,000 pudieron vencer a sus segundos, comprar a sus segundos, comprar obispos y arzobispos y meter a mi padre en una especie de criogenia política, pero no lograron evitar que escribiera libros, 24, 30 libros, entre donde destaca esta maravilla, que es desnudar esta mitológica historia de un señor al que se le considera héroe y que sin embargo no es más que un saqueador de las riquezas del país, un gran masón perseguidor de la iglesia y un corrupto como pocos ha habido en este país. Desde luego tengo que decir que no voy a mencionar en este breve video la larga lista bibliográfica en la cual se basa mi padre para contar la historia de este jefe máximo, tal vez más poderoso que el mismo Calles, tal vez, seguramente mucho más feroz que el mismo Plutarco Elías Calles, y que, bueno, no tiene caso aquí citar esos libros, esos nombres de esos libros, pero desde luego recomiendo amplísimamente su lectura. Los que estén interesados en conocer verdaderamente el papel de la familia Cárdenas desde 1938 hasta nuestros días, esta lectura del Lázaro Cárdenas, presidente comunista, es definitivamente, absolutamente indispensable. A pesar de la pasión con la que mi padre escribe, es extrañamente imparcial. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres y no se necesita ni quitarle ni ponerle, ni aumentarle ni corregirle nada a la narración cuando ésta se basa en hechos consumados, en hechos contundentes. Por eso mi padre, a pesar de su apasionamiento católico, como figura católica, como líder católico, jamás faltó ni faltará, y yo tampoco, a la verdad histórica. Desde luego en este libro él también narra la epopeya cristera, la parte final de la epopeya cristera, en donde el ejército cristero, del cual mi abuelo, su padre, el papá de mi papá, era el jefe civil, pues fueron traicionados por dos obispos mexicanos que engañaron al Papa Pío XI e hicieron que la iglesia en aquella época
pues se desentendiera de nuestros soldados de la fe. Esta tercer cruzada, esta tercer guerra cristera que yo pretendo instaurar, no sé si dirigir ni acaudillar, pero que cuando menos estoy atizando la caldera, porque es una guerra no armada, es una guerra de intelectos, de inteligencias, de corazón, de espíritus, de almas. Es una guerra que si no la libramos con determinación y la valentía que se pueden desprender de conocer estos textos, pues seguramente no rendiremos cuentas y no tendremos derecho a disfrutar de los laureles de la victoria que Cristo nos ha prometido, y en la cual estoy absolutamente seguro que aquellos que demos nuestra vida en defensa de nuestra fe, tendremos ese derecho, disfrutar las mieles de la victoria. Todos los argumentos que mi padre presenta en este libro formidable son serios e importantes. Al final, él se pregunta si la traición a los cristeros fue en realidad lo que movió a este par de obispos, cuyo nombre prefiero no citar para que no se me acuse de difamador, y piensa él que puede concederles el beneficio de la duda en el sentido de que este par de obispos, indudablemente cobardes, en el año 1929, pensaron que para evitar la extinción absoluta del catolicismo en México, pues más valía que los cristeros tiraran las armas. La Iglesia evidentemente nunca optará como algo fundamental, como una herramienta fundamental por la guerra, sino simplemente podrá pronunciarse como una guerra justa, cuando es la única manera de resolver un estado de brutal injusticia, cuando hay posibilidades de ganarla y cuando la causa desde luego es legítima. Entonces, que sea la única salida, que sea una guerra por defender la vida, la libertad, la dignidad, que sea una causa factible de ganar, y la guerra puede ser legítima y justa. En este caso, la guerra cristera que en este libro toca a mi padre de manera también genial, porque Lázaro Cárdenas continuó la persecución contra los cristeros y contra los católicos, y me acuerdo muy bien que esa narración está en una novela que se llama Rescoldo, también de Editorial Yus, que también editó mi padre, que sería maravilloso que los lectores católicos y no católicos, pero que quieran conocer la historia de este país, historia que no se ha escrito, que nos siguen negando, y más ahora con los logotipos llenos de antihéroes y de asesinos, de asaltacaminos y de asesinos de curas, de sacerdotes, de católicos, de monjas, pues vale la pena más que nunca insistir en que México, este país de no lectores, cuyo récord nacional es de 0.4 libros por año, bueno, pues cualquiera de ustedes que lea, que compre y lea este libro, 2 tomos, de Lázaro Cárdenas, presidente comunista, perseguidor, masón, mentiroso, engañabobos, que nos hizo creer que había expropiado el petróleo para el beneficio de la nación. Lo único que hizo, y con eso termino mi tesis contundente sobre Lázaro Cárdenas, a ver, digamos que fue sinceramente comunista. Bueno, yo no lo creo, pero bueno. Ay Dios, ¿cuál es en realidad el corolario sobre Pemex? Pemex fue creado para ser la caja chica, mediana y grande de todo el narcosistema desde 1938. Es natural que después de servir de caja chica para mantener el narcosistema, la lista de presidentes es larguísima, y si creen ustedes que esa lista terminó con Peña Nieto, déjenme decirles que están rotundamente equivocados. La lista se alarga con el Pejelopostli, y si él se muere, por eso digo yo, Señor, te lo llevas o te lo mandamos, va a ser seguido por otros mucho peores que él, como Batres, como la Cordero, a la que yo llamo más bien Sánchez Cordero, más bien Diablocheslova, en fin, que no nos vamos a librar de esta pesadilla que la masonería empezó en esta desdichada nación desde hace ya muchos, pero muchos años. Para ser más exacto, desde la expulsión de nuestros educadores en el año de 1767, por órdenes del rey masón, estúpido, Carlos III, que provocó que hoy seamos el país más inseguro de la tierra, el más corrupto de la tierra, y que sea un país ex católico, ex cristiano, bautizado en su mayoría, pero
vilmente neopagano que puede producir un pejidente, que le pide permiso a la madre tierra para hacer un Tren Maya y que todos los días hace tal cantidad de tonterías que vale la pena que nos ocupemos de él como digno continuador de la obra depredadora de Lázaro Cárdenas, presidente comunista. Hasta la próxima.